Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. Hoy, como habéis leído en el título del vídeo, vamos a hablar sobre los cuidados de los periquitos. Sin más, empezamos. En primer lugar, debes saber que no todos los periquitos son iguales y que además los cuidados de los periquitos son diferentes en cada época del año. Es decir, los cuidados de un periquito papillero en sus primeros meses de vida son totalmente diferentes a los de un periquito adulto, y a su vez, los cuidados de un periquito adulto durante la muda son totalmente diferentes a los que debe tener durante la reproducción. Por ello, en este primer vídeo de la sección Cuidado de los periquitos, vamos a hablar sobre los cuidados generales que deben tener los periquitos durante todo el año. Y en vídeos futuros, pues si quieres, vamos entrando en detalle y desglosando los cuidados específicos de los periquitos en cada momento del año. Pues bien, los cuidados de los periquitos durante todo el año se pueden dividir en 7 grandes bloques. En primer lugar, la alimentación, que es el pilar básico y fundamental para que los periquitos estén sanos, fuertes y felices. La alimentación de los periquitos debe estar compuesta por una dieta rica, completa y equilibrada, que le aporte todos los nutrientes que los periquitos necesitan para satisfacer sus necesidades y para que no tengan ningún tipo de carencia o problema nutricional que a medio y largo plazo pueda crear problemas de salud ante una bajada de sus defensas e incluso que pueda dar lugar a la aparición de enfermedades. De ahí que la alimentación esté compuesta siempre por semillas de calidad, especiales para periquitos, que normalmente por comodidad se la aportamos en forma de mixtura, y aparte por otro tipo de alimentos que le ayudan a completar su dieta de manera natural, debido a la gran cantidad de minerales y vitaminas que aportan, como por ejemplo es el caso de las frutas y verduras e incluso de las pastas de cría, que las podemos utilizar no solo durante la reproducción de los periquitos, sino durante todo el año con moderación. Además, es importante que los periquitos siempre tengan a su disposición un bloque de calcio natural o un hueso de jibia para que puedan ir tomando el calcio y los minerales que necesitan durante todo el año, y a la vez porque este tipo de suplementos les ayudan a mantener el pico en buen estado, evitando problemas en el pico de los periquitos, como por ejemplo es el caso de periquitos con pico deformado, torcido o excesivamente largo. Por último, destacar que los criadores de periquitos profesionales, o los que tenemos más experiencia con periquitos, solemos ir variando su alimentación en función del momento del año y de las etapas naturales por las que atraviesan de manera anual todos los periquitos, como por ejemplo puede ser la etapa de reproducción, la época de muda o la etapa de mantenimiento y reposo. Como digo, esto sería lo ideal, es decir, ir adaptando la alimentación en función de las necesidades de los periquitos, ya que de esta manera nos vamos a asegurar de que siempre tengan a su disposición los nutrientes que necesitan en cada momento del año. Aunque también siempre puedes utilizar mixturas de semillas bien formuladas y balanceadas, lo que junto con varias raciones semanales de frutas, verduras e incluso plantas silvestres, pues sería más que suficiente para que los periquitos tengan una buena alimentación. Y en cuanto al tema de suplementos alimenticios o vitaminas, pues no son especialmente obligatorios en todos los casos, ya que hay que utilizarlas con moderación y colocárselas a los periquitos en momentos puntuales del año, como podrían ser la cría o el cambio de plumaje, o en momentos en los que las defensas de nuestros periquitos disminuyen para ayudarles a reforzar su sistema inmunitario. En segundo lugar, otro aspecto importante sobre los cuidados de los periquitos es su alojamiento, ya que sin duda alguna es el lugar en el que los periquitos van a pasar la mayor parte de su tiempo, independientemente de que los saquemos de sus jaulas voladeras frecuentemente. Por ello, lo ideal es que la jaula, además de estar fabricada con materiales resistentes, duraderos y aptos para aves, sea lo más amplia posible para que tus periquitos puedan volar y ejercitarse cómodamente, evitando así problemas de salud ocasionados por una vida sedentaria y por un consumo excesivo de semillas o alimentos grasos. Por lo que siempre que puedas elegir entre una jaula u otra, mi consejo es que te decantes por la más grande, o al menos por una jaula que tenga unas medidas mínimas de 50 o 60 centímetros. Para mi gusto, las mejores son las jaulas de cría de canarios de 60 centímetros e incluso las jaulas de 1 metro, ya que se adaptan perfectamente a cada momento del año, pudiendo convertirse en jaulas de descanso, en voladeras para la muda e incluso en jaulas de cría. En cuanto a los accesorios básicos que toda jaula debe tener, pues encontramos los comederos y bebederos, los posaderos, que ya sabéis que es muy importante que sean de diferentes grosores para evitar problemas en las patas de los periquitos, e incluso el nido en el caso de que queráis criar con los periquitos. Aquí arriba te dejo una tarjeta en la que sale el vídeo en el que veíamos cuál era el mejor nido para criar periquitos, por lo que si estás pensando criar periquitos, échale un ojo, que seguro que te va a servir. Y además, también es recomendable que nuestros periquitos tengan algunos juguetes a su disposición para que puedan entretenerse y divertirse jugando, puesto que los periquitos, como la mayoría de citácidas como ninfas, agapornis y demás aves, son aves exóticas muy inteligentes que necesitan estímulos para estar entretenidos constantemente.
Por otro lado, debes saber que al igual que la jaula de los periquitos es muy importante para que tu periquito esté bien cuidado y esté siempre feliz, la ubicación de la jaula o el lugar donde la coloques también va a influir directamente tanto en su estado de ánimo como en su salud. Por ello, lo ideal es que coloques la jaula en un lugar tranquilo, cómodo y seguro, en el que haya una constante renovación de aire, buena temperatura y bastante luz para que el periquito se encuentre cómodo y seguro. Intenta evitar lugares de la casa en los que pueda haber humo, gases o vapores que puedan causarles problemas respiratorios. Y por supuesto, debe ser un lugar seguro que no esté al alcance de posibles depredadores como perros, gatos, ratas o ratones e incluso aves rapaces. Por lo que si los tienes en un patio en el exterior o en el balcón, vigila bien que no haya ningún animal que pueda hacerles daño, cuida siempre que no haya corrientes de aire y que haya una buena temperatura y por supuesto, protégelos tanto del frío como del calor. En cuarto lugar, hablaremos de la importancia que tiene una buena limpieza y desinfección en los cuidados de los periquitos, ya que no solamente debemos limpiar y desinfectar con regularidad, al menos 1 o 2 veces por semana las jaulas de los periquitos y sus accesorios, sino que también es muy aconsejable colocar de manera frecuente bañeras a los periquitos para que no solo se diviertan bañándose, sino también para que se refresquen y se limpien su plumaje. Por lo tanto, recuerda siempre limpiar y desinfectar las jaulas para prevenir enfermedades, colocar en la bandeja de la jaula algún material que sea absorbente y fácil de limpiar para retirar con comodidad sus heces, cáscaras de semillas y restos de alimentos, y colocar, dependiendo del momento del año, con mayor o menor frecuencia, bañeras para la limpieza de su plumaje. Otro aspecto muy importante para garantizar un buen estado de salud de los periquitos, y que a veces se suele pasar por alto, por desconocimiento principalmente, es la desparasitación de los periquitos. Al igual que es recomendable desparasitar cada cierto tiempo a los perros, gatos y otras de nuestras mascotas, pues también es aconsejable desparasitar a los periquitos unas 2 o 3 veces al año para prevenir la aparición de parásitos que puedan hacer que el sistema inmunológico de los periquitos disminuya, haciéndolos más propensos a contraer enfermedades. Normalmente se suele desparasitar a los periquitos interna y externamente cuando los adquirimos por primera vez, antes de la reproducción y finalmente al comenzar el periodo de muda. De esta manera nos vamos a asegurar de que no va a aparecer ningún tipo de parásito interno y externo, como por ejemplo los piojillos o el ácaro rojo que ya muchos de vosotros conocéis. El sexto punto muy importante también a tener en cuenta en el cuidado de los periquitos es realizar una correcta revisión y mantenimiento del pico, uñas y patas de nuestros periquitos, con el fin de detectar posibles problemas que tengamos que tratar para evitar que se agraven. En cuanto al pico y las uñas, estas deben tener un tamaño y forma natural que permita a los periquitos poder pelar correctamente las semillas o comer los alimentos que le coloquemos y para que puedan posarse sobre los posaderos correctamente sin causarles ningún tipo de daño. Si notáis que el pico o que las uñas están excesivamente largas, es recomendable que con un corta uñas lo cortéis con cuidado, siempre respetando la curvatura natural del pico y de las uñas y teniendo mucho cuidado de no dañar al periquito cortando algún vaso sanguíneo de los que se encuentran en el interior de la uña. Y en cuanto a las patas, pues siempre podéis aplicarle una crema hidratante o acaricida para eliminar restos de escamas o piel muerta y para prevenir posibles parásitos que se alojen en esas pequeñas grietas de la piel y que parasiten a nuestro periquito. Por último, es muy recomendable que al menos 1 o 2 veces al año acudas con tu periquito a un veterinario especialista en aves para que pueda realizarle un chequeo rápido y comprobar que no tiene ningún tipo de problema y que el periquito se encuentra perfectamente. Este punto es opcional, pero como digo, muy recomendable porque nos aseguraremos de que nuestro periquito está perfectamente o en caso contrario, el veterinario podrá detectar indicios de algún tipo de problema que podamos tratar de inmediato antes de que se agrave la situación, ya que los periquitos, al igual que el resto de aves, solo muestran síntomas de debilidad cuando la enfermedad está bastante avanzada. Por cierto, si quieres conocer cómo saber si un periquito está enfermo, echa un vistazo a este vídeo que te dejo debajo en comentarios fijados y por aquí arriba en la tarjeta de anotación, en el que te explico las pautas, características y detalles que nos indican si un periquito está sano o enfermo. Así podrás saber en todo momento si tu periquito está perfectamente o si de lo contrario necesita unos cuidados especiales para recuperarse. No te olvides de dejar un like si te gustan los periquitos y quieres que siga trayendo nuevos vídeos sobre ellos al canal. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, pulsando el botón rojo que aparece por aquí. Y como siempre, te espero en el próximo vídeo.